Bueno, estuvimos esperando unos minuticos que pudieran ingresar los estudiantes que están matriculados con la asignatura de Estrategia y Prospectiva Ambiental, con la intención que estemos avanzando y que aprovechemos el encuentro sincrónico que se desarrolla. Igual, de igual forma, pues ya vamos a comenzar y reiteramos que esta asignatura de Estrategia y Prospectiva Ambiental es una asignatura de tipo teórico-práctica, donde el acompañamiento nacional lo desarrollan, lo generan con el profesor Omar Duarte, quien está a cargo de la asignatura, de la calificación, de las entregas, de la revisión, de la retroalimentación que se hace, los ajustes que correspondan en el aula relacionados con fechas, quizás material de estudio, quizás actividades complementarias, el docente las tiene proyectadas allí en el aula virtual y él es el quien administra. En mi caso, como docente regional para el Cabo Facatativá, les estaría acompañando con la intención de digamos, sumar esfuerzos para complementar ese acompañamiento que se tiene, dar, compartir, mencionar algunos contenidos, temáticas que yo sé que les pueden llegar a ayudar bastante para tener las mejores entregas relacionadas con la asignatura. Entonces vamos a comenzar el encuentro teniendo presente pues lo siguiente, y es que la asignatura y todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy está confeccionado como segundo encuentro regional de la asignatura, y aprovecho para que todos podamos ver y recordar que esta asignatura, por ser regional, ya se había comunicado un tiempo atrás cómo iban a desarrollarse los encuentros. Hoy particularmente, que es el encuentro número 2, se mencionó, se indicó que teníamos tuve que desarrollarlo de forma online, porque estoy en este momento en Bogotá atendiendo un encuentro o acompañando una asignatura de posgrado que requiere acompañamiento presencial. Entonces, por eso no se desarrolló en el CAU, pero de igual forma se está dejando esta evidencia de la asignatura y de la grabación y de los contenidos. El pasado miércoles 12 de abril se dio a conocer que hoy, sábado 15, se desarrollaba o se desarrolla este encuentro de forma virtual, teniendo en cuenta que estoy adelantando o acompañando un encuentro acá en Bogotá de posgrado de nuestra facultad, y se les compartió este mismo link con el cual se está avanzando este encuentro. Entonces, sobre este mismo correo se va a enviar la información con la presentación, esta grabación, para que la tengan pues de una forma muy oportuna. Hay que tener en cuenta que sobre ese mismo correo voy a compartir la información, pero tener presente que hoy se desarrolla el encuentro número 2. El primero de ellos se desarrolló el pasado 11 de marzo de 1 a 3 de la tarde. Hoy, 15 de abril, de 3 a 5. El siguiente encuentro, que es el tercero, lo desarrollamos el 29 de abril de 8 a 10 de la mañana. Es un sábado en la mañana. Y el último encuentro que se proyecta, también de tipo regional, va a ser el próximo sábado 13 de mayo de 10 a 12 del mediodía, 10 de la mañana a 12 del mediodía, para que lo tengamos muy presente. Entonces, lo que tenemos proyectado para el día de hoy, recordemos a todos, y no nos sobra decirlo, lo estamos viendo, lo vimos hace un momento en el correo que yo compartí, mi correo electrónico institucional, ivanadina@augusta.edu.co. Entonces, la intención que nos convoca el día de hoy hace referencia a tener en cuenta lo que hablábamos y lo que se conversó en el encuentro pasado con relación a la introducción, a ese contexto de la asignatura, de cómo estaba organizada, que era lo que el profesor ha venido indicando o colocando en el aula, con las entregas de acuerdo al sílabus y a los contenidos, los resultados de aprendizaje que allí están proyectados. Entonces, cabe mencionar lo siguiente, y es que en la revisión que se hizo, más allá, digamos, de la asignatura de las generalidades, estuvimos conversando con los contenidos de esa primera parte del sílabus, con relación a la introducción a la planeación estratégica. Como cuando se habla de planeación estratégica, cuando se habla de tipos de estrategias, cuando se habla de análisis de situaciones, de la perspectiva o de escenarios, pues hay que involucrar, por supuesto, esa proyección a futuro. Conversábamos que cuando se habla de planeación estratégica particularmente, sí o sí se hace referencia al futuro esperado, a los escenarios en los cuales una empresa en algún momento va a tener o va a estar interactuando. Esos escenarios los llamamos escenarios como posibles situaciones que desconocemos como empresa, que desconocemos como organizaciones, pero que nos van a permitir disminuir mucho, en gran medida, la incertidumbre. Incertidumbre de cómo actuar, cómo, digamos, comportarnos, qué decisiones tomar en determinado momento. En lo conversado y en lo que hablábamos, nos concentramos en dos, digamos, muy conocidos entornos, que son el micro y el macroentorno.
el documento, el material que se compartió en su momento, nos hablaba que ese microentorno incluye todo lo que está, digamos, de puertas hacia adentro de la empresa. Hablaríamos entonces de las áreas funcionales de la empresa, del microentorno, incluyendo el área de marketing, de finanzas, de talento humano, pero para esta asignatura, por la naturaleza del espacio académico, orientado hacia fortalecer, mejorar el desempeño ambiental. El desempeño de esa sostenibilidad ambiental, también lo conversábamos en otro espacio, que siempre hacemos referencia a esa sostenibilidad desde el punto de vista económico ambiental, económico empresarial, perdón, social y ambiental, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de esta materia, de esa proyección, esa perspectiva, esa planeación estratégica o estrategia ambiental, pues es comenzar a comprender a futuro cómo la empresa va a mejorar sus desempeños ambientales, sus indicadores ambientales, llámese porque ya tiene un sistema de gestión ambiental establecido o llámese porque está trabajando para mejorar su desempeño ambiental. Mencionábamos que en cierta medida se complementa mucho esta asignatura con otra asignatura que es Mercados Verdes de Ecoturismo o con el Mercados Verdes, que también se conoce ahorita como Mercados Verdes. Porque mencionábamos que cuando se propone hacer un proyecto, un emprendimiento, una iniciativa, se debe hacer una planeación como elemento fundamental de etapa 1. Esa etapa 1 se comprende analizar internamente la empresa cómo va a reaccionar, qué capacidad tiene, qué ventajas, que, bueno, más que ventaja lo llamaríamos, digamos, desde un DOFA, como qué debilidades, qué fortalezas, y desde el punto de vista externo, que es el macroentorno, esas oportunidades, esas amenazas. Mencionábamos que cuando se habla del macroentorno, es todo lo que está afectando o incidiendo, porque puede ser una afectación positiva o negativa con la empresa, con la organización, pero que no está del todo en manos de la empresa o no está en decisión de la empresa o en el alcance de la empresa la posibilidad de ajustarlo, la posibilidad de mejorarlo. De eso hablamos en su momento del macroentorno. Entonces, una variable, por ejemplo, del macroentorno perfectamente puede ser el tema del desempleo, el tema del índice de precios al consumidor, la inflación, la tasa representativa del mercado, cambios, por ejemplo, legislativos relacionados con políticas ambientales, normas, resoluciones, leyes, acuerdos, decretos que deban cumplirse y que como empresa no puede tener la elección de si lo cumplo o no lo cumplo, sino que debe cumplirlo, casi que diríamos como una obligación. Eso hablamos en esa ocasión. Yo pretendía en esta primera sección, en estos primeros minuticos, que hubiésemos estado para que me comentaran, que entendíamos, que comprendían, qué ejemplos de pronto podíamos mencionar al respecto. Pues lastimosamente veo que no se pudieron conectar estudiantes del CAO, pero igual vamos a avanzar en el sentido de tener claras las temáticas, porque la segunda parte que nos está proponiendo, nos presenta el sílabus y los contenidos para el día de hoy, incluyen dentro de esa estrategia y la perspectiva ambiental cómo se analizan las tendencias que a futuro pueden estar ajustando, cambiando, teniendo repercusiones en el ambiente. Hablamos del futuro del ambiente, no solamente del ambiente como recurso natural, sino en los escenarios en los que la empresa se desenvuelve, en el futuro del ambiente de la economía global, pero también en el futuro del ambiente de los cambios climáticos, de los cambios, por ejemplo, en la disposición, uso, manejo de residuos, de recursos naturales, de desechos y demás. Entonces, primer elemento que ahorita vamos a conocer. Otro elemento dentro de las temáticas que vamos a abordar son situaciones de incertidumbre que pueden llegar, yo diría afectar, yo diría cambiar, yo diría tener incidencia en el ambiente y obviamente en el futuro que vamos a tener del ambiente, que ya teníamos temas de cambio climático, prospectiva, por ejemplo, que se viene desde la afectación que tienen los diferentes sectores de la economía en el medio ambiente, en la naturaleza, en los recursos naturales. Y último tema, último contenido que vamos a abordar o a proponer hace referencia a diseño estratégico y toma de decisiones. Cómo se debe orientar la estructura, la generación de estrategias que den cuenta de una adecuada toma de decisiones. Recordemos que siempre que se va a tomar una decisión o que se pretende actuar para la toma de decisiones, hay que hablar específicamente, hay que tocar las temáticas o hacerse como un poco más claros de que las decisiones que se tomen tienen repercusiones y esas repercusiones, por supuesto,
pueden ser, se espera que sean positivas, pero también pueden ser negativas. Pueden tener una contraprestación, no pueden tener una contra, no, perdón, contraprestación, no, una contra, pueden ser contraproducentes si se toman, por ejemplo, deliberadamente, si se toman apresuradamente, si se está, digamos, improvisando en la toma de decisiones. Entonces, eso es lo último que tocamos dentro de los contenidos de la asignatura y de lo que se propone. Entonces, cuando estamos hablando de los primeros temas, o lo primero que vamos a hablar de análisis de tendencias que a futuro pueden llegar a afectarnos, que pueden tener incidencia en la empresa, pues hay que marcar algo y dejarlo súper claro, y es que cuando se habla de tendencias, son sucesos, acciones, actividades, tareas, hechos que acontecen en todo un escenario, ya sea global o nacional o internacional o local, pero que tienen algo particular, y es que la adoptan, o esos movimientos, esas tareas son adoptadas por un número determinado de personas o un número determinado de empresas o de organizaciones o de personas naturales o jurídicas. Para que sea una tendencia debe tener o debe demostrar el comportamiento de más de dos, debe ser plural. Tiene que ser grupo de personas. Yo no puedo decir que yo marco una tendencia solo porque yo lo estoy desarrollando como empresa. Entonces, por eso decimos que cuando se habla de tendencias son todos esos movimientos, intenciones a favor de un punto de vista o a favor de una tarea particular que desarrollan diferentes gobiernos, que desarrollan diferentes entidades públicas o privadas, y que en este caso queremos conocerlas cómo inciden en el futuro del ambiente, en el futuro de los recursos humanos, en el futuro, digamos, por qué no decirlo, en un escenario pues puede sonar un poco trágico, pero en el futuro de la humanidad. Entonces les cuento que este libro que se va a proponer es sustentabilidad, esa sustentabilidad sí se llama libro Sustentabilidad, Economía, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. Es un libro latino, porque es argentino, de Buenos Aires, de la editorial Biblos, y es de edición 2021, me parece muy interesante. Ustedes, reitero, por supuesto, van a tener en cuenta los documentos, el material que el profesor Omar ha subido en el aula, pero no van a desconocer, por supuesto, esto adicional, esto complementario que les estoy mencionando, que puede ayudar a complementar, a profundizar un poquito más los temas. Quiero, espérenme un segundo, salgo de acá. Quiero saber si puedo tomar el, el documento. Abramos el link para que veamos la carátula y nos demos cuenta que está disponible dentro de nuestros recursos del CRAI, del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, el que está abriendo. Y como está disponible, pues yo uso una parte, ¿no? Yo les comparto, les sintetizo como una sección de todo ese contexto, pero como tal la invitación es que ustedes puedan abrir o explorar, ¿por qué no decirlo todo el documento? Todo el documento, lo tengo yo acá, pero miramos acá. ¿Por qué no decirlo todo el documento? Y que todo ese documento pues les permita profundizar un poco más para los contenidos de la asignatura, les permita a ustedes, digamos, profundizar en determinadas temáticas y hacer ese diálogo cuando también interactúen con el profesor Omar. Recordemos que siempre que ingresamos a este material, reitero, yo lo voy a enviar al correo electrónico, esta presentación yo la subo a su correo conjunto con la grabación, y cuando ustedes le den clic acá, básicamente les va a solicitar esto, les va a llevar a una página de internet donde les va a solicitar documento de identidad y clave del SAC. Entonces, en mi caso estoy ingresando con mi usuario, ustedes como estudiantes también ingresan con su usuario normal, con el mismo que venimos, pues obviamente haciendo uso de la plataforma, y los va a llevar en este caso desde la página 93, y comenzamos a hablar de esas tendencias que afectan o que afectarían la realidad de la humanidad o el futuro de la humanidad, el futuro desde el punto de vista ambiental, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión sostenible. Entonces, espérenme, subo un poco para que veamos carátula del libro. Miren, es un libro de Julio Panzeri, Sostenibilidad, Economía, Desarrollo y Medio Ambiente, y comienza allí a comentarnos pues toda la información. Aquí, cuando ustedes vean esta opción que es la referencia bibliográfica, podemos buscar la norma, entonces nos dice que es el nombre del libro, de la editorial Biblos, y ya depende de la página en la cual vayamos a estar trabajando. Entonces decimos que es en la página 93. En esa página 93 nos abre sobre el capítulo 2 de Medio Ambiente y Economía. Miramos el índice, me parece importante que lo veamos porque puede que les sirva para esta asignatura, les sirva para otra asignatura, les
les pueda servir como un ejemplo o complementar alguno de los contenidos que van a ver o que están terminando de ver de su asignatura. Y que tal vez no solamente son de la asignatura, sino, por qué no decirlo, perdón, de su carrera, sino, por qué no decirlo, de sus otros niveles de formación que vayan a pretender continuar o avanzar en en el día a día. Entonces acá vamos a ver lo siguiente, y es que el primer capítulo nos va a estar hablando sobre lucha por la sostenibilidad. Está más hablando del contexto de sostenibilidad, materia de sostenibilidad y demás. El capítulo 2 es el que toman o yo rescato o les comparto, les aconsejo que puedan ustedes ver junto conmigo y que presentamos para que lo veamos acá. Y es medio ambiente y economía, así llamamos o así se denomina este capítulo. Vamos a darnos cuenta de cómo se desarrollan o cómo nos orientamos a ser mucho más eficientes. Se estará hablando, yo les aconsejo que profundicen en el tema de bioeconomía, tecnología, innovación, adaptabilidad. El capítulo 3 que no lo alcanzamos de pronto a ver específicamente para la asignatura, pero como sí digamos, les puedo llegar a decir, les va a ayudar más adelante con otras materias de pronto complementarles, es lo siguiente, y es que son naturaleza la base de todo, temas de suelo, agua, uso energético, ahí está esa información importante. También aparece algo relacionado con el capítulo 4 que está mencionándonos cómo buscamos acuerdos de sostenibilidad y cambio climático. Primeros cambios, cambio climático, el nuevo milenio y demás, digamos, cambios que se presentan y uso un solo planeta para todos, es que se llama así el documento o se llama ese capítulo número 5. Les puede ayudar muchísimo de pronto para complementar algunas otras asignaturas, otros temas relacionados, por supuesto, con la carrera, con su formación profesional. Y pues nada, espero que les pueda llegar a servir o a contribuir muchísimo. Particularmente, o en este caso, vamos a profundizar, como mencionaba yo, pues parte de este capítulo número 2 que lo iniciamos desde la página 93. Esperen, ingresamos otra vez, página 93. Desde ahí en adelante comenzamos a revisar. Entonces, qué les puedo de pronto sintetizar a modo de consejo o a modo, digamos, de recomendación? Es que el contexto global y la realidad que estamos viviendo como universo, como planeta Tierra, como países, vía de desarrollo, desarrollados, subdesarrollados, potencias mundiales y diríamos que absolutamente todos, independientemente, es la situación global está condicionada o está teniendo una afectación, unas incidencias con la comunidad científica, de acuerdo a la participación que tiene comunidad científica, la política ambiental, la política mundial, perdón, ambiental, o esos movimientos mundiales que nos orientan a tener como una concepción un poco más amplia de lo que implica el futuro de la humanidad. Por lo tanto, en todo proceso de planeación estratégica, toda visión, todo proyecto, todo plan, toda iniciativa de emprendimiento debe estar orientada, debe estar proyectada, propuesta, para que el componente ambiental no sea desconocido y sea más bien un valor fundamental y un punto de partida de cómo actuar ante situaciones como lo vemos en el punto número 3. Y es que no podemos desconocer que hay un agotamiento de los recursos naturales y eso debe estar presente en lo que yo estoy planeando, eso debe estar presente en el futuro cercano, eso debe estar presente en lo que yo pretendo como empresa hacer para no aunar esfuerzos y en vez de contribuir al medio ambiente, al cambio climático, a disminuir la afectación que se tiene por otras iniciativas, pues desgraciadamente que tal suceda el caso de llegar a afectar el entorno por mi actividad económica o sumarme a desconocer lo que precisamente puede llegar a afectar digamos, el entorno, la naturaleza y todo esto. Ahora, entonces, miramos, me están llamando de un caos. Bueno, ahorita podemos contestar. El tercer elemento, el cuarto elemento que aparece allí, que es fundamental, que no podemos desconocerlo como tendencias de futuro, como cambios generales que se presentan en la dinámica global,
están incluyéndose en esa afectación masiva del ecosistema. O sea, no podemos desconocer que el ecosistema, el cambio, las dinámicas que se están presentando cambian, tienen incidencia en el ecosistema y eso está cambiando, por supuesto, modos de vida, hábitos de vida saludable, la proyección que tienen las empresas, por ejemplo, en cuanto a sus indicadores de conocimiento, de posición, entre otros. Y uno muy importante que no podemos desconocer y no menos importante son los daños actuales que implican o que van a tener implicaciones en entornos futuros. Muchos de los daños que estamos viviendo hoy en día, muchas de las situaciones que estamos viviendo tienen una afectación o van a tener una repercusión en el mediano y en el largo plazo. Tal vez en este momento no se están viendo, digamos, directamente, pero sí puede llegar a tener o sí pueden llegar a tener una implicación bastante compleja, bastante, digamos, difícil de sortear. ¿Por qué mencioné todo esto en este momento y por qué lo doy a conocer como un panorama inicial? Porque todo proyecto, toda iniciativa de planeación a futuro, todo escenario futuro que yo esté proyectando, todo tipo de planeación, estrategia, plan de acción, propuesta de intervención, plan de mejoramiento, debe estar alineado con esta filosofía, tiene que estar alineado con esta realidad, tiene que tener un componente de tener claro que no es ajeno a esos cambios, esa participación que tiene la comunidad científica, a la política mundial que estamos viviendo, a las dinámicas mundiales globales, al agotamiento de recursos naturales, a la afectación del ecosistema y a los daños que van a ser quizás algunos de ellos irreversibles a futuro. Entonces, con esa percepción ya podemos o se deben comenzar a proyectar estrategias que articulen objetivos, planes, programas, proyectos, articular, por ejemplo, la estructura organizacional de la empresa, el componente, llamémoslo organizacional desde el punto de vista de elementos como misión, visión, objetivos, planes, tareas, la asignación, por ejemplo, de recursos al interior de una empresa para desarrollar una estrategia o desarrollar un plan de acción. Por eso, hay unos conceptos o el concepto de pasivos ambientales va a ayudarnos muchísimo, que es un concepto que hoy en día está teniendo bastante, digamos, relevancia y es precisamente en el sentido de comprender que un pasivo ambiental son las deudas ambientales que tenemos. Esas deudas o esos compromisos ambientales que tenemos, algunos de hace mucho tiempo atrás, algunos los estamos generando actualmente y algunos otros van a generarse a futuro. Esto está en la página 104 de nuestro libro. Y nos dice que los pasivos ambientales o esas deudas o esos requerimientos que nos está demandando el entorno, el medio ambiente, las sociedades de la sostenibilidad, pues se generan por tres elementos fundamentales. O digamos como que convergen tres situaciones. Primero el medio ambiente, el entorno, la ciudad, el contexto donde vivimos, donde se desarrollan las actividades económicas, empresariales y demás. Las acciones irresponsables que desgraciadamente se generan los mismos ciudadanos, que generan los gobiernos o de pronto que se hacen de la vista gorda y lo desconocen o quieren desconocerlo. Las mismas contribuciones que tienen las empresas, por supuesto, recordemos que el sector empresarial es el que mayor afectación tiene en la realidad, en la contaminación ambiental y todo esto del componente, digamos, en la realidad que viven las empresas. Entonces, esas tendencias que afectan el futuro, por supuesto, tienen que conocer y tienen que recordar qué se ha venido haciendo, qué se está haciendo y casi que qué se debería hacer o qué se deberá hacer más adelante como una perspectiva, como un elemento de futuro, como un escenario futuro. Estaríamos hablando qué pasaría si tenemos una afectación en una fuente hidrográfica y eso es irreversible. ¿Qué pasaría si la contaminación ambiental sigue aumentando a tales niveles que ya la Tierra o el planeta Tierra no va a poderse regenerar en la medida que lo hace? ¿Qué pasaría si tenemos o si seguimos sumando y acumulando afectación o digamos contaminación aérea, física, digamos natural, a los recursos naturales y demás? ¿Qué pasaría? Entonces, esos son conceptos, o ese concepto tan importante de esas deudas, esos compromisos, esas tareas pendientes, por ejemplo, que tenemos con el medio ambiente, lo se denominan pasivos ambientales.
En ese orden de ideas, el mismo libro nos propone que existen unas consecuencias que van a afectar el futuro de la humanidad. Y somos responsables en la medida que nosotros nos involucramos como empresas o que proponemos estrategias para no desconocer y para quizás poder dar cuenta a las futuras generaciones que esto que estamos presentando o esto que estamos viviendo no lo hicimos o no fue por la participación quizás de toda la humanidad, sino de algunos tantos que no tuvieron un compromiso o que irresponsablemente actuaron. Entonces aquí yo me pareció muy oportuno que esas consecuencias o esos, digamos, esas grandes afectaciones se van a estar viendo o se ven ya, digamos, lo que ya en cierta medida hoy en día las estamos viendo reflejadas en algunos elementos, como por ejemplo, el costo económico y social. ¿Qué costo tiene? No estamos hablando de pronto de valor, de precio, sino digamos las implicaciones que tienen económica y socialmente esas afectaciones, esos pasivos ambientales que hoy en día las empresas, las organizaciones están teniendo. Y por eso, esos costos y ese cambio climático van a tener una afectación en la planeación estratégica de cualquier empresa, porque debe considerar su marco normativo, la definición, por supuesto, de estrategias que llamémoslo en otras palabras, que no desconozcan, yo creo que esa es la palabra más correcta, que no dejen a un lado algo que no se puede negar y es el cambio que hemos tenido en nuestras condiciones, por ejemplo, como planeta. Y un elemento importante, la asignación de recursos para financiamiento. Financiamiento desde el punto de vista de no solamente pagar y ya, sino de cómo se involucran las comunidades, cómo se involucra la población, como organismos, como empresas y demás, se hacen acciones o se proponen acciones para verdaderamente ser sociales, ser responsables, socialmente responsables. Miren, aquí aparece un elemento importante y es que desgraciadamente hay un alto índice, que eso también es un detonante, que no podemos desconocerlo en el futuro es planeado o una planeación estratégica, y es la violación de derechos individuales, temas y requerimientos importantísimos para combatir pobreza, disminuir la desigualdad. Todo esto, si se dan cuenta, esos dos elementos importantísimos son o están incluidos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso no es nuevo, por ejemplo, de la dinámica de los anteriores objetivos del milenio y los actuales, llamémoslo así, porque esa es la denominación actual, de objetivos de desarrollo sostenible que van hasta 2030. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando acá? Que combatir la pobreza es un elemento fundamental o una tarea que se nos está presentando a todos, a los gobiernos, a las personas, a los ciudadanos, cómo ayudan, cómo suman, porque todo suma y todo puede llegar a contribuir en esa misma visión o en esa misma ideología. Y esa disminución de la desigualdad, que precisamente es un objetivo de desarrollo sostenible, nos dice que hay o se menciona esa importancia de fortalecer o de ampliar un poco más, legislar más hacia el derecho de un medio ambiente ecológico, el cuidado del medio ambiente, la equidad intergeneracional, o sea que seamos lo suficientemente responsables de saber que las implicaciones actuales, o más bien las acciones actuales tienen implicaciones a futuro digamos, en nuestras generaciones siguientes. Lo siguiente, prevención, precaución, temas que a veces pareciera que estuviéramos ya familiarizados con ellos, pero los desconocemos por total, pues digamos en total medida, no sabemos, no los comprendemos se desea y como debe esperarse que sean. Y con el contaminador, miren que ese es un elemento, digamos, como una tendencia que está pasando, pero aún así, desgraciadamente, todavía no es mucho lo que se ha logrado cambiar. Y es que el contaminador es pagador, quien contamina paga. Aunque en esa iniciativa se han escudado muchas empresas, desgraciadamente, con altos índices de rentabilidad, desgraciadamente se ha dado para temas de sobornos, para temas de manejo inadecuado, por ejemplo, de las finanzas corporativas, finanzas verdes, de manipulación, por ejemplo, de información, digamos, prácticas poco éticas por parte de algunas empresas.
Participación pública y acceso a la justicia ambiental. Esos son temas que, por ejemplo, hoy en día están marcando mucha tendencia cuando se miran, digamos, los daños irreversibles en un páramo, en un parque natural, pues digamos como en cualquier escenario, pero desgraciadamente uno lo ve más visible o más claro o es mucho más, digamos, como evidente cuando se pone en denotación lo que estaba mencionando. Otro elemento fundamental que Gino nos propone, o digamos como otra perspectiva, otro escenario, es el ataque a la sustentabilidad. O sea, degradación del medio ambiente, disminución de la calidad de los ecosistemas, esa interacción con las condiciones de vida. Pareciera que estuviéramos hablando de pronto de escenarios como muy futuros, pero si ustedes se dan cuenta, los objetivos de desarrollo sostenible presentan y proponen algunas problemáticas que dirían las empresas cómo se suman a unos objetivos que de pronto son más de gobiernos. Y aquí vemos el ejemplo de por qué. Porque tiene incidencia en las decisiones que van a tomar las empresas. Si yo como empresa lo desconozco, si yo como empresa no lo estoy involucrando en mi planeación, pues con seguridad lo que estoy haciendo es desconocer una situación que sí o sí va a tener una implicación a futuro conmigo como empresa o conmigo como colaborador, como organización. Aparece un segundo tema que vemos el día de hoy que estamos abordando y es situaciones de incertidumbre que afectarán el medio ambiente futuro. Estas situaciones de incertidumbre nos está diciendo pues que básicamente se va a concentrar en cómo el comportamiento humano tiene incidencia. Las situaciones de sostenibilidad están afectando en situaciones que no solamente tienen cambios en la realidad, sino en muchos otros. Entonces, denme un segundo, tengo una llamada. Entonces, estas situaciones de incertidumbre, por ejemplo, hay una digamos, evidente y son las implicaciones que se han venido desarrollando con la emisión de gases de efecto invernadero. Se ve esa emisión de efectos de gases de efecto invernadero ha venido teniendo un detonante, va a ser un detonante muy disidente de las situaciones que las empresas deben tener en cuenta cuando analizan su entorno macro y microentorno. Más que todo diríamos en macroentorno, pero que en parte o que todas relativamente han contribuido por las decisiones que han tomado desde el microentorno. Por eso hay una responsabilidad compartida, diríamos, y es la gestión de la huella de carbono. Esa huella de carbono que las empresas deberían, llamémoslo así, estar llamadas a asumir, a complementar, a sumar esfuerzos para que sean verdaderamente un trabajo conjunto, consensuado, equipado, digamos que no se aísle solamente a determinadas situaciones, sino que sea un compromiso efectivo para disminuir el impacto a partir de emisiones de carbono. Y por eso el último elemento que aparece allí son proyecciones que se demuestran o que demuestran daños irreversibles. Quiero dejar claro que este libro, voy a aprovechar, lo abrimos acá, este libro es, a ver si me puedo abrir acá. Es otro libro que también comparto y recomiendo mucho porque me pareció bastante interesante cuando lo vi. Ay, creo que sí, no, me tengo que colocarlo todo. Y es desde cambios, digamos, tendencias en el mercado, en las situaciones ambientales actuales. Y es este libro que se llama Absurda Economía, alineando el desarrollo económico con el medio ambiente. Es un libro chileno de Valenzuela Álvarez Salamanca, 2021. Y miren que particularmente este libro, es este que estamos viendo, Absurda Economía, alineando el desarrollo económico con el medio ambiente, nos presenta dentro del índice qué está pasando desde el comportamiento humano y el impacto que tiene la sostenibilidad, que es lo que estamos viendo, temas de efecto invernadero, digamos, huella de carbono y lo que estamos viendo de las situaciones que van a ser con daños irreversibles o que ya no van a tener una forma de repercutir o de mejorarse. Y miren, aquí aparece algo interesante que es la parte 2. Esa segunda parte nos está diciendo, nos relaciona con enfoques de la administración y la historia económica. Economía, administradores de los recursos, como de dónde aparece ese concepto de estrategia empresarial, por eso lo vinculamos con esta asignatura, porque la estrategia empresarial no puede, no debe desconocer
que hay unas implicaciones del entorno que a partir de esos cambios es que las empresas se ajustan, se moldean, se permiten a sí mismo estar modelando o ajustando las decisiones que va a tomar a futuro a partir, obviamente, o teniendo en cuenta o como elemento fundamental los cambios del entorno. Si yo como empresa hago caso omiso a lo que está pasando en el entorno, sencillamente desconozco una realidad que no puedo tapar con un solo dedo. Y miren que la tercera parte, que ustedes tal vez no la comenzamos a abordar en el material que yo les comparto, pero sería muy bonito si ustedes lo pueden profundizar un poco más adelante, y es hacia un futuro sostenible. Ese concepto de hacia un futuro sostenible, como su nombre lo menciona, hacia un futuro sostenible, el escenario que se pretende tener en cuenta, la proyección a futuro, esa estrategia hacia dónde debe estar orientada desde esas tres, digamos que aquí me parecen, creo que son como cuatro visiones, dice el capítulo 6 de crecimiento alineado con sostenibilidad de cara a mitigar y adaptar. Mitigar impactos ambientales, mitigar afectaciones en el medio ambiente, pero adaptarnos a los cambios, adaptarnos a las nuevas generaciones, adaptarnos a la tecnología, adaptarnos a nuevos sistemas de producción, adaptarnos a nuevas tendencias de consumo responsable y demás. Y este último partecita, digamos, el capítulo 7, que son ya cómo nos alineamos para que el crecimiento económico tenga de por medio o la percepción, la perspectiva, la visión del medio ambiente. Entonces, les invito para que lo puedan revisar, lo ampliemos un poquito más, el libro y en la medida que ustedes puedan, pero particularmente, como mencionaba yo, nosotros desde la página 34, vamos a estar viendo esta partecita primera que es comportamiento humano, su impacto en la sostenibilidad. Por eso es una situación de incertidumbre, porque no sabemos hacia dónde va el comportamiento humano, no sabemos qué va a pasar en los siguientes años, pero sí podemos desde ya estar adquiriendo prácticas, orientando nuestras acciones para que seamos mucho más sostenibles de lo que debemos ser. Y aquí aparece algo interesante que es los riesgos clave, o sea, los riesgos más, digamos, apremiantes por atender a nivel regional. Y nos indica que en América del Norte, por ejemplo, particularmente, nos va a hablar de América del Norte, Central y Sur, nos dice que muchos campos han venido desarrollando con temas de la misma actividad humana, incendios forestales, el tema, por ejemplo, de aguas fluviales, costeras, y para no ir tan lejos, nosotros aquí en Colombia lo estamos viviendo. En nuestros últimos años, este mismo año, 2023, ha iniciado y está bastante cargado de situaciones, calamidades de inundaciones, desbordamiento de ríos. Esos cambios, esas situaciones del entorno no pueden ser desconocidas por las empresas. Esas empresas, esas organizaciones, independientemente de la actividad económica, deben tener una proyección de qué pasaría, qué escenario tenemos que enfrentarnos si mis colaboradores, bueno, si mis colaboradores de pronto no pueden acercarse a su lugar de trabajo. ¿Qué pasaría si la planta, la empresa, mi lugar de trabajo en particular o específico, tiene una afectación de, digamos, de quedar incomunicado? Hoy más que nunca lo estamos viviendo acá en el caso de Sudamérica. Tal vez en países como Norteamérica y otros países, ya ellos han venido adaptando con mucha mayor, eh, digamos, facilidad, porque sus condiciones climáticas, cambio de estaciones y demás, los ha hecho, digamos, como madurar con el paso de la historia. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en América del Norte es el lugar del planeta donde mayor cantidad de tornados se presentan y son devastadores. Pero otras regiones del mundo, como por ejemplo pasa en Japón y demás, tienen la cordillera, todo lo del tema de movimientos telúricos, porque está la cordillera de terremotos y demás, movimientos sísmicos, como por ejemplo sucede acá con el tema de los Andes. Entonces, miren que pareciera que estuviéramos hablando de historia, de un tema de pronto, o digamos de geografía, o de otras problemáticas, pero se vinculan y deben estar involucradas en la planeación estratégica, en la prospectiva ambiental, porque la empresa que no considere eso desde ya y no esté identificando alarmas, alertas de cómo actuar, pues sin igual a dudas va a tener, digamos, implicaciones aún en su existencia. El COVID-19 nos trajo unos cambios muy fuertes. Miren lo que, por ejemplo, nos presenta para América Central y Sudamérica, que es donde estamos nosotros. Muchas dificultades porque hay menor disponibilidad de agua, mayor número de inundaciones, deslizamientos de tierra, decíamos hace un momento, o sea, temas de catástrofes naturales que
no discriminan indistintamente de pobres y ricos, de sector público, sector privado, de gran empresa, de pequeña empresa. Una situación de orden natural no discrimina, no tiene, digamos, cómo diferenciarlo para una población sí o población no. Otros elementos que estamos viviendo nosotros acá, una menor producción y cantidad de alimentos. Desgraciadamente hemos sido siempre, nos hemos identificado como la alacena del mundo. Latinoamérica y Sudamérica, gran parte, digamos nosotros que estamos muy sobre la línea ecuatorial, gozamos de tener 365 días del año con sol. No tenemos un invierno marcado, un otoño, una primavera, un verano, pero sí nos marcan, por ejemplo, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, momentos de fluviales, y desgraciadamente se ha venido cambiando mucho la cantidad de alimentos y la disponibilidad de alimentos que tenemos. No desconozcamos, por ejemplo, que hay un objetivo de desarrollo sostenible que es hambre cero. El poder disponer de alimentos y de condiciones naturales para las personas, ¿sí? Para nosotros mismos. ¿Y qué nos aparece acá como elemento también interesante para revisarlo? Propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Hemos venido viendo que se ha disparado ese manejo por parte de las empresas sanitario, ambiental, industrial, tiene implicaciones. Por eso miren, por ejemplo, lo que nos está hablando acá una estadística bastante diciente del cambio tan alto de 1850, estamos hablando de cuando iniciamos casi que la revolución industrial al año 2000. Miren la implicación y con seguridad si lo revisamos del 2000 al 2023 que estamos, exponencialmente ha crecido muchísimo más la cantidad de emisiones que tenemos de partes por millón contaminantes, digamos, cargados de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. Y miren, por ejemplo, cómo esto afecta, por ejemplo, al medio ambiente, dados desde gases de efecto invernadero, emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de CO2 también, situaciones que no podemos desconocer dentro de la planeación estratégica, la cantidad de emisiones antropogénicas, perdón, que generan de CO2, de carbono. Miren el ambiente por el cambio tan grande por combustibles fósiles, por cemento, quemas y demás. Miren tan alto que se ha desarrollado. Y si se ha disminuido la silvicultura y otros, porque son como situaciones que se han venido desenfocando. Hay que tener en cuenta entonces un tema ya fundamental que nos concentra un poquito más en la materia y es el diseño estratégico y toma de decisiones. Ese diseño estratégico, obviamente hay que tener en cuenta de cómo se implementa o se implanta una estrategia. Yo les aconsejo muchísimo revisar este libro de Torres Hernández de 2015. Bueno, a ver si yo puedo abrir este libro acá. Creo que si yo quito este link y coloco el código 39403, escribámoslo para que no tengan que ingresar completo. Page igual la página 271. Espérenme a ver si podemos ingresar. Creo que sí. En esa página, este libro de administración estratégica, que yo creo que es una ruta valiosísima para trabajar con todo lo que se relaciona con la materia, pues nos está diciendo que el plan estratégico parte de un inicio que es definir el plan que yo voy a proponer. Determinar mi perfil, tanto analítico como práctico, o sea, saber identificar qué estoy proyectando, qué estoy proponiendo y hacia dónde quiero llegar, pero no desconocer algo importantísimo y es el presupuesto que yo tengo, de acuerdo a mi capacidad como empresa, mi estructura, la cultura, culturalmente cambio, los cambios como lo estoy, digamos, a, reaccionando ante los cambios, las tareas, lo llamamos tareas por implementar. ¿Y qué hace la alta dirección? Mire, normalizar, dirigir, tomar decisiones y los mandos medios operar o ejecutar. ¿Qué nos menciona también en esa página? Espérenme a ver si ya abrió la página 271. Sí, mire, nos está diciendo qué significa la implantación estratégica, qué requiere, qué implicaciones tiene y por supuesto de ahí en adelante el documento es mucho más extenso. Y mire lo que nos está hablando acá. Cuando ya estoy hablando de esa implantación, pues debo proponer objetivos a corto plazo que esos mismos los voy a madurar, se van a ampliar a un mediano y a un largo plazo. Que dejan y que tengan muy claro ese propósito, la razón de ser, de qué, por qué hoy que estoy en mi presente quiero llegar a ese futuro, para qué, con qué intención, con qué finalidad y qué necesidad se va a suplir.
¿sí? Para comprender cuál es como también el mismo propósito. Este componente de los niveles hace pues netamente, digamos, relación a cómo participan todas las áreas de la empresa, la implantación estratégica y la vinculación con otros, con los valores propios de la empresa, la razón de ser de la organización. Me parece interesante que ustedes puedan ver o definir o tener claro esta diferencia entre la etapa de planeación, que estaríamos hablando muy vinculado con la estrategia desde su inicio, a la implantación. Porque ya cuando hablamos de implantación, casi que su nombre lo indica, y es el ejecutarlo, el llevarlo a cabo, el estar ya midiendo en el día a día, en la práctica, quedarme en el paso a paso que vamos a proponer. Y miren lo que nos dice acá. Esta etapa de planeación nos menciona fuerzas, el posicionamiento de las fuerzas antes de la acción, manejo de fuerzas durante la acción. Entonces, la planeación, todo es un supuesto. En la planeación es antes de que se ejecute, es una proyección a futuro. Ahí se está haciendo, digamos, como un escenario de qué pasaría si a futuro, cómo se podría llegar a actuar. Pero ya en la implantación es en el plan de acción, en la ejecución que se está dando. Y si en la implantación tengo que hacer algún tipo de cambio, debe ser lo suficientemente claro y evidente que esos cambios sean acordes a la naturaleza de la empresa, al tamaño de la organización, a la finalidad misma que tiene pues como toda la organización, ¿no? Miren lo que nos dice acá en la etapa de planeación, se concentra en la eficacia. Recordemos que eficacia, a diferencia de eficiencia, eficacia es nivel de cumplimiento. ¿Qué quiero llegar a cumplir? Pero la eficiencia que nos está mencionando acá es uso de recursos. Yo puedo proponer en la planeación eficacia en cuanto a cumplimiento. Quiero llegar a tener, me voy a proponer alcanzar, eso es eficacia, pero eficiencia es con qué recursos voy a llegar allá. Por eso en la implantación ya tengo que estar ejecutando presupuesto, asignando personas, contratando personas, capacitando colaboradores y ahí yo voy a medir la eficiencia. Si estoy siendo eficiente con los recursos que tengo para alcanzar los objetivos, las metas, los resultados que me propuse en la etapa de planeación, que es anterior. Si se dan cuenta, se va como complementando. En la planeación es un proceso más intelectual, porque es de idear, de proponer, de estimar, de generar. Pero en la implantación ya, como su nombre lo indica, implantar es ejecutar, es operativo, es de desarrollarlo, de ejecutarlo. En la planeación se necesita mucha intuición, o sea que estoy hablando que debo estar informado, debo estar investigando, debo estar analizando tendencias, debo estar conociendo todos los cambios que día a día se nos presentan, ¿sí? Los cambios que se vienen por con tantas actividades y requiere habilidades, por supuesto, analíticas. Ahora, desde la implantación, requiero tener una motivación especial para movilizar un equipo de trabajo para ya alcanzar los resultados que me estoy proponiendo, porque algo importante es que el gerente solo no hace todo. Y ojo con eso porque cuando se hace una planeación estratégica, cuando se define un diseño estratégico y se toman decisiones, quien desarrolla, quien propone, no puede ser todo el gerente. El gerente es la cabeza o la gerencia es la cabeza visible, pero esa cabeza visible o esa gerencia que está allí es la que nos dice o la que nos menciona, digamos en otras palabras, cómo va a proponer que su equipo de trabajo, sus colaboradores, se orienten hacia el cumplimiento, hacia el desarrollo de actividades, hacia digamos, la consecución de iniciativas. Entonces, por eso decimos o hablamos que la implantación es más del liderazgo en cuanto a cómo se ejecuta lo que ya previamente he propuesto. ¿Es una coordinación de individuos en la planeación? Claro, porque aquí tengo que estar, digamos, identificando perfiles, identificando quién es bueno para qué, quién a futuro se puede llegar a desempeñar. Y acá es a coordinar muchos individuos. Ya no son unos pocos los que ejecutan, sino todos los que a futuro van a estar liderando, sino todos los que efectivamente van a estar ejecutando la actividad, todos los que se espera que lo desarrollen de forma específica. Entonces, la actividad la planeación es más una actividad empresarial, la implantación es estratégica. La planeación es más seguir un mismo método y la implantación son diferentes cambios, diferentes iniciativas, diferentes escenarios. Por eso nosotros estamos hablando que se complementa la planeación estratégica con la implantación en cuanto ya, por supuesto, tomar decisiones y ejecutar actividades.
Tenemos en común que toda la empresa aplica para toda empresa y es un proceso que obviamente tienen que participar todos los colaboradores. La página 275 me parece interesante cómo propone que la implantación de estrategias debe dar cuenta de cómo hay unos objetivos actuales, debo hacer frente a cambios al ecosistema, a la infraestructura que me está proponiendo, que debo buscar unas recompensas, apoyarme administrativamente desde el liderazgo y presentar unas tareas principales que básicamente me van a dar cuenta de un plan de acción cuando yo lo implemente, de qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, y que toda esa planeación no sea solamente desde mi punto de vista, sino que sean las tareas que le corresponden a mi equipo de trabajo. Esto le corresponde a determinadas áreas, esto le corresponde a mi equipo de planeación. En esta página, en esta imagen que estamos viendo en la página 279 de nuestro libro, el libro que les propongo, nos indica o nos habla, llamémoslo así, nos da a conocer algo interesante y es que las actividades, las acciones que se estén identificando van a tener unas responsabilidades. Una responsabilidad de la alta dirección y de los mandos medios. Tal vez no lo especifico uno por uno porque ustedes lo pueden revisar más adelante, pero que esas responsabilidades van acorde a los tipos de planes. Recordemos que hablábamos en la ocasión anterior, y aún en el mismo libro de Administración Estratégica de Torres Hernández, nos menciona o nos dice que hay unos planes operativos, bueno, comencemos en orden, unos planes estratégicos que los maneja la alta gerencia, unos planes o de orden funcional, táctico, que son como de un nivel medio, y operativos o operacionales que son de un nivel, digamos, en la escala jerárquica más bajo. Esas responsabilidades no las puedo desconocer. Y esa implantación estratégica, como yo lo voy a implementar, tiene que estar de acuerdo a la naturaleza de cada uno de esos cargos o de cada una de esas acciones o iniciativas que estoy mencionando allí. Entonces, por eso, la forma como debo proponerlo no es que todo el mundo haga de todo, eso es importantísimo. La perspectiva ambiental desde el punto de vista de generar una planeación estratégica tiene que tener claro capacidades, recursos, niveles. Miren aquí aparece lo que les estaba mencionando. Una estructura a nivel alta dirección, mandos medios, nivel operativo. Que esos niveles se articulen, digámoslo en otra palabra, casi que se confabulen entre sí para estar eh, trabajando hacia una misma meta. El nivel operativo contribuye en determinado porcentaje para la meta, pero hay otro porcentaje que lo tiene que asumir el mando medio y un último porcentaje que lo asume la alta dirección. O todo lo contrario, una alta dirección también es la que propone la iniciativa, mandos medios participan, mandos operativos se ejecutan. Entonces, por eso, ese diseño estratégico, y eso acabamos de ver, yo sé que les va a servir muchísimo para que podamos tener como ese panorama general y poder ampliar, tal vez aprovecho y revisamos acá en el aula, perdón, que me pasé, revisamos en el aula lo que el docente nos está presentando desde la perspectiva, acá tengo muchas materias en esta asignatura. Perdón, que se me sacó. Pues me parecería oportuno que esto que estamos viendo, que se les está, digamos, socializando el día de hoy, lo utilicen o lo hayamos visto, lo estemos poniendo en práctica para la evaluación, o para el momento, llamémoslo más que todo, más que evaluación, para el momento, para la entrega, que se está, ¿cómo acercamos esto? Ya. Por acá donde aparece, vamos a bajar un poquito, bueno, el foro académico que ya todos participamos en el foro, ya dieron a conocer eso. Esta primera parte del proyecto, porque ustedes van a presentar ese proyecto donde a partir del tema de una empresa, de un sector en específico, van a hacer un análisis de ese macro y microentorno, van a construir esa matriz PESTAL que básicamente es puede ser perspectiva política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. Con esa matriz PESTAL que ustedes van a consolidar, que ustedes van a tener de su, de su análisis, de sus percepciones, de su perspectiva, pues de allí van a tener en cuenta la posibilidad de construir las 5 fuerzas competitivas. A mí me parece, de pronto a modo de ejemplo, que estas fuerzas competitivas se complementan mucho con esta matriz Pestel y a la vez la matriz Pestel con las fuerzas competitivas de Porter. Porque recordemos que las 5 fuerzas competitivas de Porter o ese diamante de Porter, pues nos está hablando desde una perspectiva del poder
de los negociadores, el poder negociador, pero poder negociador de los consumidores, de los clientes, poder negociador de los proveedores, las alianzas que yo puedo llegar a generar, la entrada de nuevos competidores, los productos sustitutos que yo voy a generar, entre otros. Entonces, miren que es todo ese escenario que yo estoy analizando y comprendiéndolo, pero desde la visión ambiental, desde esa visión específica que se nos está dando a conocer que nos da a conocer el docente. Por eso miren que me parece interesante que ustedes identifiquen desde el punto de vista interno o desde una visión, digamos, una introspección para el caso de la empresa que ustedes tomaron o del proyecto que ustedes van a hacer, del construir 10 fortalezas y 10 debilidades. Porque esas fortalezas, recordemos, son internas, están dentro del manejo que yo tengo como empresa, dentro de mi manejo organizacional, dentro de mi alcance como empresa. Y las debilidades también hacen parte del manejo que yo tengo, pero en las que yo debo fortalecerlo para disminuirlo. Casi que en otras palabras, debo hacer todo lo posible, orientar mis esfuerzos para mantener mis fortalezas o mejorar mis fortalezas o ampliar mi perfil competitivo desde las fortalezas que tengo y todo lo contrario con las debilidades, hacer lo posible por disminuirlas o por convertir mis debilidades en fortalezas o por cambiar la percepción que tengo de debilidad por fortaleza y ampliar, por supuesto, esa iniciativa o esa propuesta que yo tengo. Miren, aquí nos dice que se van a elaborar básicamente una recomendación, elaboren el documento con sus conclusiones, con sus recomendaciones para finalizarlo pues de la mejor forma. El cuestionario en línea va a ser a partir de los contenidos de las temáticas que ustedes están viendo junto con el profesor Omar, de los contenidos que se nos están presentando en el aula, en los contenidos que se nos presenta en el material de estudio y, por qué no decirlo, en los mismos contenidos, en las mismas, digamos, materiales complementarios y de estudio que el docente está presentando. Entonces, por eso, hacer lo posible, diría yo en cierta medida, hacer lo posible de que tengan sus apuntes, de que trabajen con su material, o que trabajemos, digamos, en, en hacer posible, por supuesto, tener sus borradores, sus apuntes, su material para cuando presenten su evaluación o su cuestionario en línea. Recuerden que son preguntas, ítems, saber pro, donde ustedes van a fortalecer mucho más esos conocimientos que se han venido viendo y ponerlos, por supuesto, en práctica. Entonces, aquí ya podemos decir que finalizamos este encuentro regional que tuvieron de parte mía, con acompañamiento de mi parte. Lo que vamos a tener en cuenta es que ahorita que finalicemos el encuentro, les comparto esta grabación, les comparto este material de estudio para que puedan ustedes hacer ese trabajo autónomo de sacar sus apuntes, de revisar las tutorías que han tenido con el profesor Omar, de revisar otros materiales conjuntos, complementarios e ir enfocando este concepto de planeación estratégica, esto que estamos viendo y cursando, hacia la naturaleza de su plan de estudios, hacia lo que significa ese componente ambiental, tomar decisiones, escenarios futuros desde la perspectiva ambiental. Cualquier duda, cualquier comentario, pues ya todos tienen mi correo electrónico, que es ivanmedina@usta.edu.co, en lo que yo pueda colaborar pues con todo gusto y atento siempre de las orientaciones. Recuerden que esta semana, que estamos hablando de la semana del 10 al 16, el día de mañana, domingo 16, es el periodo máximo de entrega de ese momento número 2. Para muchos es un taller, para algunos otros es parte del primer proyecto, la iniciativa, como ese bosquejo, ese esqueleto del proyecto que se va a presentar. Entonces, no olvidemos que vamos a estar trabajando estos días o han venido trabajando en esos días anteriores para esas actividades y ahorita van a terminar, pues obviamente lo que se propone. Que tengan claro cómo se va a orientar, cómo se va a entregar, es lo importante. Cualquier duda o comentario, darlas, digamos, de la entrega específica con el profesor Omar, que es el docente que maneja la asignatura, que lidera el espacio. Y si necesitamos complementar algún tema particular, algo adicional, de pronto alguna lectura, algún complemento, me dicen con todo gusto y lo revisamos para yo poderlo compartir pues también con tiempo y poderlo revisar. Atentos de cualquier duda y éxitos en todo su proceso académico. Chao, chao.